El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos hablando sobre la palabra de Dios en estos últimos días. Hoy vamos a tratar un estudio sobre las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y quiero que leamos el origen de estas falsas enseñanzas. Quiero que leamos en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2, verso 15, primeramente. Génesis capítulo 2, verso 15 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La traducción del hebreo original dice: porque el día que de él comas, morirás. Morirás, dice así el antiguo hebreo, la traducción literal. Capítulo 3 del libro de Génesis dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad en el comienzo de este estudio bíblico, Señor, que hacemos desde la casa para compartir con los hermanos, Señor. Dios nos guarde de creernos algo que no somos, Señor. Glorifica tu nombre y que tu palabra, Señor, sea honrada en esta hora. Amén y amén. Comenzamos el estudio sobre las falsas enseñanzas, mi hermano, y aquí nos encontramos en una tragedia terrible, la tragedia donde cayó el hombre en pecado y donde, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, en la carta a los Romanos, donde entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos
de la gloria de Dios por causa del pecado. Tuve una experiencia hace mucho tiempo tuve una experiencia con este capítulo 3 de Génesis. Un día que Dios me dijo que entrara a mi habitación. Yo acababa de orar ese día, estaba muy gozoso, iba a tomarme un refresco cuando estaba llegando a la esquina donde un hermano en Cristo, el Señor me dijo que me regresara a la habitación. Me pareció raro, pero indiscutiblemente fue Dios, y me regresé a mi habitación ese día. Recuerdo que cuando me tiré de rodillas porque pensé que era para seguir orando o para orar, Dios me dijo: lee Génesis capítulo 3. Y leí el pasaje como lo leí ahorita. Hasta esa parte lo leí. Y escuché cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo: ¿viste lo que hizo la serpiente? ¿Viste? Y yo guardé silencio y el Señor me continuó hablando y me dijo: ¿viste lo que hizo con Eva? Primero la convirtió en su víctima, y después que la convirtió en su víctima, la convirtió en su instrumento. La engañó, la sedujo, la atrapó y luego la convirtió en su instrumento, y el hombre cayó, la humanidad cayó en tragedia. Luego el Señor me comenzó a revelar otras cosas que no van con este mensaje, pero me impactó cuando Dios me explicó desde ese punto de vista este pasaje. Quizás usted lo puede encontrar en un comentario, lo que yo estoy diciendo, quizás, porque yo no lo he leído en un comentario, pero quizás ya usted lo sabía, pero ese día Dios me dio esa experiencia personal. Aquí nos encontramos una gran tragedia, y la tragedia comenzó con el atentado a la palabra contundente que Dios había dado. El atentado al hombre, a la humanidad, y la caída del hombre y sus consecuencias comenzó con el atentado a la palabra de Dios, a invalidar la palabra de Dios, a distorsionar la palabra de Dios, a hacer que la palabra de Dios fuese desobedecida e ignorada. Un pasaje donde la humanidad cae en tragedia y se deja engañar en su estado de inocencia, desobedece al Dios Todopoderoso que lo había invitado al huerto del Edén. Porque yo quiero que usted recuerde esto, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y del mismo polvo que están hechos de la misma tierra de donde salieron los animales, de la misma tierra de donde salieron los animales que Dios hizo salir de la tierra, porque los peces y las aves salieron fue del mar. Así mismo dice Génesis capítulo 1. Y luego que Dios forma al hombre, lo introduce al huerto del Edén, lo invita al huerto del Edén y le dice algo claro, te pongo aquí, disfruta el huerto de Edén y puedes comer de todos los árboles puedes comer, menos de ese, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás, es decir, morirás completamente. Morirás, dice el texto original, ténganlo en cuenta, morirás. Y Dios invitó al hombre, le dio un solo mandamiento, porque el hombre era un invitado en el huerto de Edén. Él era señor de la tierra, pero en el huerto del Edén era un invitado. Y Dios solamente le dio un solo mandamiento, mi hermano. No le exigió más nada. Y un mandamiento sencillo: disfruta de todo, de ese árbol no vayas a comer, porque este huerto es mío. Él era un invitado en el huerto del Edén.
Dios le da a su compañera y que disfruten del huerto, pero que no coman del árbol. Esa era la enseñanza de Dios, esa era la doctrina, ese era el mandamiento: no comas del árbol. Y le explicó. A veces nos pasamos y decimos que Dios no tiene necesidad de explicarle al hombre nada, pero es verdad, no tiene necesidad de explicarnos nada, pero se humilla, porque eso es humillarse, y se inclina al hombre y le dice: te voy a explicar por qué no vas a comer de ese árbol. No porque yo sea un tirano, el huerto es mío, disfruta de todo, pero de ese árbol no comas, porque el día que comas de ese árbol te vas a morir. Y doblemente le dice el texto original: morir, morirás. O sea, vas a dormir. La gente dice que 3 veces, pero ahí dice el texto literalmente: morir, morirás. Y nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde verdaderamente Eva es atacada. No sé dónde estaba Adán, pero donde verdaderamente Eva es atacada por la serpiente. No podemos juzgar ni condenar a Eva. El Señor la salvó, pero no la podemos juzgar ni condenar. Pero pasó algo, porque Moisés escribe claramente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra que se traduce aquí, serpiente, es del hebreo nahak, algo así, que para algunos significa ser resplandeciente. Tiene un significado muy oculto, muy oscuro, difícil la etimología de su palabra. Algunos dicen que significa ser resplandeciente. Nosotros sabemos por 1 Corintios 11:3, por Apocalipsis 12:7, que esta serpiente estaba el poder de Satanás y atacó a Eva. Atacó a Eva como hoy en día las falsas doctrinas atacan al creyente. La atacó con la mentira. Lo primero que hizo Satanás fue usar de arma la mentira. Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira, homicida desde el principio, y que cuando habla mentira por sí mismo. Dios no lo enseñó a mentir, Dios no lo hizo mentiroso. Poseído por el pecado, atacó a la inocencia de Eva. Mire lo que dice el verso 1, y aquí es donde comienza el atentado a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Dios dice una sola cosa: morirás, cómete el árbol, morirás. Y la serpiente ataca a la mujer diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la ataca con una mentira. Y ella, de forma misteriosa, porque a veces tratamos de explicar demasiado y nos volvemos como arrogantes cuando queremos justificar a Eva o a Adán, o queremos hundirlos o difamarlos, pero ella establece un diálogo con la serpiente, algo que no debería ser. Esto está para que nosotros aprendamos que con Satanás no se puede dialogar, que hay que dejar, como hizo el arcángel Miguel, y decirle: el Señor te reprenda. Y que Dios siempre nos dice, nos exhorta y nos enseña que dejemos que Él combata al maligno, que dejemos que la palabra de Dios lo resista, que el poder del Espíritu Santo lo contrarreste, y no establecer un diálogo con Satanás, porque es peligroso. Esto es lo que nos está enseñando Génesis 3. Mire, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, invalidando descaradamente la palabra de Dios, cuando Dios en ningún momento había dicho eso. Pero la mujer cae en ese anzuelo
y establece un diálogo con él como para contender con su propio razonamiento. Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sigue el atentado a la palabra de Dios. Ya en el huerto del Edén había 3 versiones de la palabra de Dios. El texto original: no comas de él, porque morirás. O sea, te vas a morir si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. La versión de la serpiente, que dice que Dios mandó a no comer de ningún árbol del huerto y a decir que no morirían. Y la versión de Eva: ni le tocaréis, la versión extremista, que en ninguna parte cuando Dios habla con Adán le dice ni le tocaréis, solamente no comas del árbol. Entonces se prestó esta situación en una Eva confundida, en una Eva estableciendo un diálogo, y en un Adán que no estaba cerca de Eva. Esto nos enseña que nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, nosotros los que confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que decimos que la palabra de Dios es verdad y concordamos con la doctrina literal de la Biblia, no podemos andar de manera independiente por allí tratando de arreglar las cosas nosotros mismos. Para eso Dios nos llama a la unidad, para eso Dios nos llama a compartir en amor, compartir la palabra, compartir cánticos, orar los unos por los otros. Dios siempre nos llama en la unidad, aún en la unidad en el Espíritu, para no caer en este tipo de situación. El origen de las falsas doctrinas comienza aquí, atentando contra la palabra de Dios y la Escritura, porque es el pensamiento de Dios, porque la palabra es el carácter de Dios, porque la palabra revela de qué manera conocemos a Dios, qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios, cómo podemos andar en la presencia de Dios, cómo podemos conducirnos de una u otra manera en los caminos de Dios. Es la palabra, la Biblia. El problema de las interpretaciones es que tarde que temprano te van a desviar de lo que realmente Dios quiere. Y usted dirá, ¿y qué es lo que realmente quiere? Está en la Biblia, mi hermano. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted no puede interpretar la Biblia como usted le dé la gana, porque la Biblia es su propio intérprete, como dijo el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15 al 19. El problema de las interpretaciones surgen por muchas cosas que más adelante veremos. Resulta que Satanás le dice a Eva, la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Pero Dios había dicho que sí se iban a morir. Y comienza a darle la enseñanza, la falsa doctrina. Sí, verso 5 del capítulo 3 de Génesis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, dice la versión de 1909, sabiendo el bien y el mal. Y allí ve usted en el capítulo 6 y en el verso 7 que la mujer es seducida, atrapada, se convierte en la víctima de Satanás y luego se convierte en el instrumento de Satanás para propagar esa falsa doctrina y poder engañar al responsable del huerto del Edén y a la otra parte de la humanidad, porque el hombre consiste en el varón y la hembra. Eva no
no se le habían abierto los ojos porque ella solamente era la otra mitad del hombre, la otra partecita del hombre, el otro hueso del hombre, y la responsabilidad la tenía Adán y ella. Lamentablemente fue el instrumento que Satanás usó para que el hombre cayera en esa falsa enseñanza y fue engañado totalmente y la humanidad cae en tragedia. Lo primero que quiero que anotemos: las falsas doctrinas traen tragedia. Lo voy a anotar en un papelito aquí. Las falsas doctrinas traen tragedia. Es importante que usted sepa, ese es el propósito de las falsas doctrinas. Traen una tragedia. Entró el pecado al hombre y el pecado se hereda y todos estamos destinados a morir físicamente, mas a Dios gracias por Jesucristo, quien nos da la victoria. Y la Biblia dice que aunque la paga del pecado es la muerte, amigo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida en Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice Juan 3:16, y crea, amigo, y crea, hermano, a la palabra de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La doctrina de Satanás es llamar a Dios mentiroso. La doctrina de Satanás es decir que lo que Dios dijo, eso no fue lo que quiso decir. Esa es la doctrina de Satanás. Esas son las falsas doctrinas, basadas en la mentira, basadas en invalidar la palabra de Dios, basadas en desviar al hombre de la presencia de Dios. La falsa doctrina en este caso llevó a que Dios sacara al hombre del huerto del Edén. Gracias a Dios lo salvó y Dios hizo un sacrificio y los cubrió de pieles y le dio una promesa de una simiente salvadora y redentora que destruiría el engaño de Satanás, la mentira de Satanás, y subyugaría los poderes satánicos, mi hermano. Entonces nos encontramos que las falsas doctrinas traen tragedia. Por eso usted ve que esa falsa doctrina, el comunismo, antes de que entremos en las falsas doctrinas que se metieron en la iglesia, primero vemos una falsa doctrina como lo es el comunismo, primero enemiga de Dios. He visto muchos comunistas por televisión, bueno, ya están muertos, riéndose y adulando, soy comunista y de los ateos, con su orgullo. Una enseñanza humanista basada en tipos que murieron locos gritando, murieron atormentados como Marx, como Nietzsche, personas que promovieron el humanismo como enseñanza, y algunas personas tienen seguidores de ellos, pero personas que eran enemigos de Dios. Aún ese Friedrich Nietzsche, que medio he leído cositas de él, se atrevió a decir que Dios estaba muerto. Y mire quién está muerto ahorita. Nuestro Señor vive y vive para siempre. Enemigos de Dios, doctrina rechazando la naturaleza de Dios, rechazando la divinidad y la deidad de Dios, doctrina que no creen ni en la luz eléctrica, mi hermano, contar de desviar al hombre y llevarlo a la tragedia. Mire cómo el comunismo es culpable de millones y millones de muertes, de asesinatos, de genocidios. Primero tiene por ahí un día una de esas políticas venezolanas exaltando a Joseph Stanley, diciendo que era un tipo grande y terrible, un hombre que debe estar ahorita ardiendo en el infierno, hipócrita, porque cuando se vio apurado en la Segunda Guerra Mundial se fue a confesar donde un cura y a rezar.
equivocadamente, pero reconociendo que había un Dios, o vamos a ver si hay Dios por ahí. Y cuando salió que cometieron todos esos crímenes, se volvió ateo otra vez. Eso lo enseña la historia, eso lo dice la historia. 80 millones de muertes trajo el comunismo ruso. 80 millones de muertes trajo Mao Zedong con su doctrina comunista. Era un criminal, además que la historia lo reconoce como un pedófilo morboso. ¿Sí? Esas son las doctrinas que llevan a tragedias. Mire cómo está Venezuela. Bueno, aunque esa no es una parranda de corruptos y sinvergüenza. Esa gente no es comunista, sino unos payasos que ni siquiera pudieron tener principios por el amor al dinero y a la riqueza venezolana, que junto con la oposición venezolana han saqueado al pueblo venezolano y lo han ultrajado y han agravado el juicio de Dios que es inevitable sobre Venezuela. Esas son las enseñanzas, las falsas doctrinas. Negar la eficacia de Dios, negar la bondad de Dios, negar la misericordia y el poder de Dios para que los hombres sean engañados y llevarlos a una tragedia. ¿Cómo puede ser posible que uno de los dos presidentes de Venezuela se alegre por la tragedia que están viviendo los venezolanos en el exterior? ¿Qué hace eso? Una doctrina totalmente diabólica, una persona totalmente estúpida y llena del diablo, juntamente con el otro socio que tiene, destruyendo a la nación venezolana. Le trabajan al mismo Satanás, al mismo diablo le trabaja a esa gente. ¿Por qué? Porque las doctrinas, las falsas doctrinas traen tragedias. Satanás engañó a Eva, engañó al hombre, y el hombre cayó en tragedia. Por eso usted ve a un Caín asesinando a su hermano Abel. Por eso usted ve a un Lamec, el primer adúltero de la historia. Por eso usted ve la gente cómo se corrompió y Dios tuvo que castigarlo por su santa moral y enviarles el diluvio. Aún así preservó a Noé y vio lo que hizo Caín y cómo se corrompieron los hombres haciendo la torre de Babel para hacerle un atentado terrorista a Dios que jamás lo podrán lograr. Eso es lo que traen las falsas enseñanzas. Por eso usted ve a un Islam que ha sido peor o igual que la Iglesia Católica, asesinando a cristianos, asesinando a personas que solamente creen en Jesucristo como su Salvador personal. Los han decapitado, los han perseguido, les han quitado las casas, les han quitado los bienes, los han desheredado. ¿Por qué? Porque cuando las doctrinas son falsas, inspiradas por Satanás, traen tragedia y desgracia. Han traído desgracia a las iglesias. Cuando las falsas doctrinas se metieron, trajeron desgracia a las congregaciones y a las iglesias. Por eso ve usted una iglesia en su mayoría dormida y perdida, viviendo en los desastres del mundo, caminando al son de los políticos del mundo, congraciándose con científicos ateos. Por eso usted ve predicadores que no les importa decir disparate, porque cuando hay falsa doctrina en las comunidades, en las personas, en la familia, todo se va a la tragedia. Por ahí vi en esos canales de investigación criminal cómo religiosos, no solamente católicos o musulmanes, también protestantes, cómo cayeron en crímenes de homicidios, de abusos sexuales, de fraude, de trata de personas. ¿Por qué? Porque invalidaron la palabra de Dios, y eso lo hace Satanás. El origen de la falsa doctrina viene de Satanás, viene del maligno. ¿Cuál es la situación? Negar la palabra de Dios, negar el poder de Dios. Están basadas en la mentira. Ya les cité Juan 8:44, pero quiero que miremos algunos puntos, porque quizás no terminemos el estudio hoy, mi hermano. Quizás lo extendamos un poquito más, porque la falsa doctrina
tienen sus instrumentos ahora. Por eso lo que Dios me explicó lo compartí con usted, que después que agarran a su víctima, la convierten en su instrumento y en la propagación de la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? De todas las falsas doctrinas que atacan la palabra de Dios, la verdad literal de Dios que está en la Escritura, que casi siempre comienza, esto significa esto o esto no quiere decir esto, casi siempre. Y esto significa esto porque a mí me da la gana que signifique esto. Y por eso, mi hermano, yo no quiero que me malinterprete, pero usted debiera de centrarse en la Escritura. Usted, antes de escuchar cualquier enseñanza, aún de las que he compartido con usted como creyente, como hermano en Cristo, usted tiene que empaparse de la Biblia. No puede ser un predicador ni considerarse un maestro de la palabra a alguien que no lee la Biblia, que no le importan los significados de las palabras profundas de la Biblia, que no investigue, mi hermano, ahora que hay facilidad para investigar, ahora que cuando los textos originales usted solamente con una tecla por el celular o por la laptop o por la computadora puede encontrar por el internet, verificar cada palabra, cada escritura y no volverse dogmático, porque eso trae problemas. El atentado ha sido contra la palabra de Dios, dejar a Dios como mentiroso, querer explicarle a la gente lo que Dios quiso decir. Dios le dijo a Adán y a Eva, se comen del árbol, este huerto es mío, si comes de ese árbol morirás. Y Dios lo tuvo que sacar del huerto porque dijo, ese va a comer del árbol de la vida y entonces va a vivir para siempre en el pecado y se va a perder. Y Dios llevó a cabo su plan de redención. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4. Creo que dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, que el mismo plan de Satanás desde el huerto de Edén, que llevó a la humanidad en tragedia, es real hoy en día, es vigente hoy en día y es señales de la verdad de Dios. Claro, es una señal contundente de que Dios llevará a cabo sus planes, porque es una advertencia. ¿Cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo, mi hermano. Estamos viviendo los últimos días, donde la gente, escuche bien, lo mismito del huerto del Edén. Satanás nos busca a todos nosotros, a todos, incluyéndome a usted, a todos, a los pastores, a los ministros, a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser evangelistas. Los busca para ver si puede convertirlos en su víctima y luego en su instrumento. Sencillamente, a nuestras mentes llegan muchas voces por el internet, por televisión, en sueños. Usted tiene que tener cuidado con lo que sueña. Usted tiene que tener cuidado con las voces que escucha y analizarlas con las palabras. Dios mismo sabe que Dios no se va a molestar con usted si usted tiene una revelación que parece de Dios o le parece raro. Preguntarle al Señor, Señor, tú me estás revelando esto, yo quiero que me lo confirmes. Yo he tenido algunas experiencias y le he dicho al Señor, Dios mío, esto es de usted, este sueño parece de Dios, pero yo quiero que usted me lo confirme. Y Dios confirma si eso es de Dios o no es de Dios, y Dios lo lleva a uno, siempre lo va a llevar a uno a la palabra. Siempre Dios te va a llevar a la palabra. Mire, aquí dice, pero el Espíritu dice claramente,
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque se pusieron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí quiero llegar a detenerme en esta parte del estudio. Escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primero, hay un problema que lo voy a decir así. La mayoría de los jóvenes, la mayoría de muchas personas son flojas para orar, para leer la Biblia. Un día un hermano chocó conmigo porque dijo: hermano, uno tiene que tener 90% de oración y 10% de Biblia. Y yo le dije: no, mi hermano, eso tiene que ir junto y completo. 100% de oración y 100% de Biblia. Usted no puede. ¿Y qué está pasando? Que la gente menosprecia la palabra de Dios. Hay gente que se cree tan espiritual, porque yo lo sé y lo he visto, que se cree tan espiritual que deja a un lado la Biblia, no leen la Biblia, porque ellos dicen que son gente de oración y no necesitan la Biblia, que todo se lo revela el Espíritu. Mire ese problema, mire esa situación, mi hermano, mire esa dificultad. ¿Por qué? La gente es floja para leer la Biblia. La gente busca versículos de la Biblia, y ya. La gente no busca leer pasajes de la Biblia. La gente no busca orar con la Biblia abierta y decirle a Dios: yo quiero entender esto, guíame, porque leo esto y no comprendo algunas cosas. De eso se trata la relación con Dios, de discernir la voz de Dios. ¿Y cómo? La palabra. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja la palabra. La gente deja de leer la Escritura y de meditar la Escritura. Y allí se presta para todo. El ser humano, el creyente, queda solo a merced de Satanás, a decir que cualquier voz que escucha es Dios. Hay gente que, si Dios no le revela que se bañe los sábados, no se baña. Hay gente que ya no come cosas porque supuestamente Dios le dijo que no comiera eso. Y hay gente que dicen hasta que tomar café es pecado. Claro, a mí me gusta mucho el café. No debí de poner ese ejemplo, pero hay gente, porque no aquí. Yo he estado en lugares donde personas que ya están descarriadas decían que tomar café era pecado, que Dios se lo había dado a entender, que Dios se lo había dicho. A mi hermano, ¿por qué pasa eso? Porque la gente es floja para leer la Biblia. Hay que decirlo así. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque Satanás no lo engañara. ¿Por qué Job creía que Dios lo estaba torturando? Job no tenía escritura. Dios nunca le había hablado a Job. Job solamente escuchaba a Dios y Job pensaba que Dios lo estaba torturando. Aún uno de sus siervos dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó todo eso por allá. Y nosotros sabemos que había sido Satanás quien había destruido todo aquello. Pero Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Todos los días, de día y de noche, meditas en él. El cristianismo tiene que estar basado en la palabra de Dios. El cristianismo se vuelve impuro cuando deja la palabra de Dios, cuando comienza a escuchar otras voces. Yo he visto personas que quieren imponer sus ideales y sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Y todo eso es diabólico, mi hermano. Todo eso lleva al desastre espiritual y a la tragedia. Por eso usted ve iglesias divididas. Por eso usted ve pastores metidos en escándalos. Por eso usted ve gente que se denomina profeta, gente que se denomina evangelista, y se levantan diciendo cosas absurdas, ridículas y diabólicas, que a veces nos da risa,
pero llevan a otros a la perdición. ¿Por qué? Porque cuando la gente deja de meditar en la palabra de Dios, porque la gente se aburre de la palabra de Dios, la gente se cansa de la palabra de Dios. Mire, 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. La gente comienza a escuchar espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Vio en lo que está basada la falsa doctrina? Está inspirada por la hipocresía, por los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, agarra un pasaje de la Biblia, por ejemplo, no te puedes divorciar de tu mujer para casarse con otra porque es adulterio, entonces empieza a cauterizarla. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios entiende, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios entiende, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios entiende, Dios es bueno, hasta que se graba esa mentira en la mente y comienza a dar otra enseñanza de la que el Señor Jesucristo fue enfático, que en esta parte, al final del estudio, vamos a decir doctrinas que el mismo Señor Jesucristo tumba. Y la gente se cauteriza. Mire, dice, prohibirán casarse. Ya usted sabe que la Iglesia Católica, en vez de aprobar el matrimonio de los sacerdotes, tiene un poco de homosexuales y violadores, porque está comprobado que aún Benedicto II, el Papa ese alemán Ratzinger, tuvo que renunciar porque estaba involucrado de tantas denuncias que ignoró acerca de abusos sexuales, donde sacerdotes católicos violaron niños en cantidad, y todavía en estos días pasados se suicidó uno en Argentina porque ya estaba hasta el cuello de las denuncias y tuvo que quitarse la vida, seguramente para no hablar y denunciar a otros que han cometido esa situación. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Encontramos personas que prohíben alimentos. Encontramos personas que prohíben casarse. Aún, hermano, es un peligro cuando se levantan dichos profetas, cuando se levantan a profetizar que fulana se tiene que casar con fulano porque es la voluntad de Dios. Yo conocí a una anciana así, que hizo que su hija se casara con un sinvergüenza, y algunas personas se dieron en eso y vivieron hasta una vida de desgracia. Yo he visto eso. ¿Por qué? Por eso, porque las personas dejan de leer la palabra, porque las personas dejan de creer en la palabra de Dios. Satanás dejó a Dios como un mentiroso. Eso fue lo que le dijo a Eva. Dios les está diciendo mentiras. Dios dijo, ustedes morirán. Y Satanás dijo, no, eso es mentira de Dios. ¿Y cómo se mueven hoy en día algunos en eso? En decir que lo que dice la palabra no lo dice. Hermano, primero tiene que ver una cosa. La realidad. Las falsas doctrinas existen. Los instrumentos de Satanás existen y están metidos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para desviarnos de la voluntad de Dios, para desviarnos de la escritura y de las doctrinas que hemos recibido. Ahorita dialogué con un hombre por las redes sociales porque, bueno, ellos insisten que el Señor se llama Yeshua. O Yeshua, como le dicen ellos, y originalmente se llama Josué, dice. Pero como le dije yo, mi hermano, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Usted no puede distorsionar, y además yo no soy ni griego ni hebreo. Yo uso una traducción en español. Y nosotros llamamos al Hijo de Dios según la escritura que tenemos Jesucristo. No, estás perdido. No, está perdido usted. ¿Sabe por qué? Porque son tan hipócritas, le dije, que al Señor lo llaman Yeshua y el hebreo lo puede llamar así, pero a los demás si le dicen Pedro, si le dicen Juan, cuando a Pedro tienen que decirle Petros o Petras o Cefas,
y a Juan tienen que decirle Johanán, y a Mateo tienen que decirle Mateyahu, y a Elías le tienen que decir el Yahu, pero no le dicen así. Eso se llama hipocresía. ¿Y qué le dije? Y ustedes hacen eso para imponer una doctrina y un dogma de hombre, negando la gracia de Dios y la salvación que es por Cristo Jesús. Ahí se puso como bravo, pero otras personas también le empezaron a citar la Biblia. ¿Qué pasa? Porque la gente, el diablo, porque es otra cosa. Usted tiene que poner los pies sobre la tierra. Usted tiene que poner los pies sobre la tierra. Las falsas doctrinas son del diablo. Los que fueron víctimas ahora son instrumentos del diablo y ahora están inspirados por el diablo. Escuche esto que le voy a leer en 2 de Corintios capítulo 11. Sería bueno que usted estudie la Biblia, mi hermano. Uno suena arrogante con algunas personas, pero uno suena arrogante es porque las personas no leen la Biblia. Los hombres que estudian la palabra, más bien tratan de mirar y analizar todo lo que estamos diciendo. Ahora, el error más grande que puede existir en el creyente es que yo le sirvo a Dios conforme siento en mi corazón. Siga durmiendo de ese lado, sí. Siga durmiendo de ese lado para cuando abra los ojos en el infierno. Uno vive conforme a la palabra, mi hermano, conforme a la Escritura. Mire lo que dice el capítulo 11, verso 3 de 2 de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo, tengo miedo que como así la serpiente vio que es una doctrina desde allá y hoy en día está vigente y estaba vigente en los Corintios. ¿Cuál era? Decir que lo que Dios decía en su palabra no era así. Y muchas doctrinas han surgido así. Muchas doctrinas han surgido porque alguien escuchó una voz. Yo no estaba por allá, por una zona del Catatumbo, y cómo enseñaba un pastor de los Jesusolos, porque yo sí no tengo que calumniarlo. Como ellos dicen que son blasfemos, endemoniados, porque es una doctrina sumamente endemoniada, diciendo que nosotros hablamos de un Dios de 3 cabezas, que nosotros hablamos de 3 dioses, cuando ellos no tienen nada en la Biblia que enseñar, invalidan la palabra de Dios. ¿Cómo enseñaba ese pastor? Y se lo dije a los creyentes de él, y ojalá que se veía muy humilde, pero enseñaba algo totalmente lejos de la palabra. ¿Sabe cómo lo enseñaba? Hermano, Jesús es solo, porque una hermana era trinitaria y se le apareció un ángel y le dijo que no era Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino Jesús solo. Así enseña, porque yo los he visto. Que fulano llegó y escuchó una voz que le dijo que Jesús era solo. Entonces Juan 8:29, Jesucristo está mintiendo. Mateo 11:27 y 28, Jesucristo está mintiendo. Juan 17, ellos dicen que eso, la doctrina de Satanás, mi hermano, que lo que Jesús estaba diciendo ahí